Esta noche le platicaré los detalles sobre la feria del libro más importante de Iberoamérica, la FIL 2017, en su edición número 31. Hablaré con los representantes de los premios Fénix sobre este reconocimiento que celebra el trabajo más representativo del cine iberoamericano. Ante las altas cifras de violencia en el país, le presentaré todos los detalles sobre el brazalete que en 3 segundos podría prevenir los crímenes contra las mujeres mexicanas. Y como cada semana, lo bueno, lo malo y lo feo y los personajes que fueron noticia. Soy Ilana Sod, gracias por acompañarme en esta nueva emisión de la semana. En estos días, la CONASAMI anunció el incremento del salario mínimo. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el aumento de 80.04 a 88.36 no fue un ajuste menor. Sin embargo, para los mexicanos, la realidad es otra, pues esta cifra no alcanza siquiera para cubrir el dinero necesario para poder adquirir en su totalidad los productos de la canasta básica en los hogares mexicanos. Vamos entonces a conocer un poco más sobre este tema. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó que a partir del 1 de diciembre de este año, el salario mínimo pase de 80.04 pesos a 88.36 pesos, un incremento del 10%, mientras que los salarios mínimos profesionales se incrementarán en 3.9%. No se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente 5 años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Con este aumento en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. Esto es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. Sin embargo, pese al incremento del salario mínimo queda todavía por debajo de la línea de bienestar, por lo que un trabajador que sea retribuido de acuerdo a este aumento seguirá sin poder cubrir las necesidades del día a día. Qué bueno que ya se rompieron las inercias, no es suficiente todavía. Lamentablemente atendieron a las restricciones que les planteó el Banco de México, pero pues ahí está. Nosotros esperábamos que hubiera un aumento mayor. Sin embargo, estamos cumpliéndole a la gente que no vamos a quitar el dedo del renglón, que no vamos a dejar de trabajar en los consensos, que vamos a insistir en que el método debe ser distinto, mucho más profesional en el análisis para señalar el salario mínimo. ¿Para qué alcanza este nuevo aumento? Con 8 pesos con 32 centavos, en términos reales se puede comprar 1.6 viajes en metro, 1.3 viajes en Metrobús, 760 gramos de tortillas, 5.2 huevos o 4.6 bolillos. Yo creo que el aumento del salario mínimo es un paso importante. Si nosotros revisamos los aumentos promedio al salario mínimo en la administración del 2000 al 2006, fueron en promedio poco menos de 2 pesos por año. Del 2006 al 2012 fueron aumentos poquito superiores a los 2 pesos por año, y en los últimos 2 años en México hemos visto aumentos importantes comparados con lo que habíamos visto antes, y aumentos importantes que de continuar habrán de permitir consolidar una política de la recuperación del salario mínimo. Hacía mucho tiempo que no se veía en México incrementos reales del salario. Claramente falta mucho en esta política de recuperación, pero se están dando pasos importantes y prudentes. México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, solo por arriba de Nicaragua y Venezuela. Milenio Noticias. Vamos ahora a conocer quiénes son los héroes y villanos de la semana. El jefe creativo de Pixar y Walt Disney, John Lasseter, abandonó temporalmente su cargo tras reconocer el comportamiento inadecuado que tuvo
al propasarse con su personal. Su salida ocurrió tras un reportaje preparado por The Hollywood Reporter, que sacó a la luz las declaraciones de un trabajador de Pixar que supuestamente aseguró que Lasseter era conocido en el mundo de la animación por tocar, besar y hacer comentarios sobre atributos físicos a sus colaboradoras. Lasseter también fue acusado por tener un acercamiento no deseado con la actriz y guionista Rashida Jones durante el proyecto de Toy Story 4. El ejecutivo de Pixar se limitó a disculparse tras estos señalamientos. Uno de los periodistas con mayor credibilidad en la televisión estadounidense en la cadena CBS y PBS o PBS, Charlie Rose, fue acusado de acoso sexual por 8 mujeres. Las dos cadenas televisivas se enteraron de las acusaciones en su contra, destapadas por The Washington Post. CBS y PBS cancelaron su relación con Rose y suspendieron la distribución de sus programas. Su comportamiento fue calificado como intolerable, pues las mujeres denunciaron que Rose paseaba desnudo frente a ellas, les hacía comentarios obscenos y las tocó contra su voluntad, mientras trabajaron con él entre finales de los años 90 hasta 2011. Y vamos con 2 villanos más, comenzando por el candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, quien fue acusado de abusar de una niña de 14 años. Moore negó este señalamiento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo respaldó e incluso dijo que en un futuro trabajará con él en la campaña. Well, he denies it. Look, he denies it. I mean, if you look at what is really going on and you look at all the things that have happened over the last 48 hours, he totally denies it. He says it didn't happen. And, you know, you have to listen to him also. You're talking about, he said 40 years ago this did not happen. Let me just tell you, Roy Moore denies it. That's all I can say. He denies it. And by the way, he totally denies it. Otro hombre que se suma a la lista de abusadores es Larry Nassar, el médico olímpico de la selección de gimnasia de Estados Unidos, que fue acusado por más de 130 deportistas, entre ellas 7 niñas, 3 de ellas menores de 13 años. A lo largo de 15 meses, las 130 gimnastas lo denunciaron. Entre las víctimas están las campeonas olímpicas Michaela Maroney, Ali Reisman y Gabby Douglas. Tras un acuerdo con la Fiscalía, Nassar aceptó cumplir una condena de entre 25 y 40 años de cárcel. Y vamos a otro caso de abuso. La cantante estadounidense Melissa Schumann acusó en su blog al exintegrante de los Backstreet Boys, Nick Carter, por su violación. A través de la campaña Me Too se denuncia en redes sociales el acoso sexual. Schumann aseguró que Carter la violó cuando él tenía 22 y ella 18 y que en ese momento no lo denunció por miedo, pues Nick Carter tenía el abogado litigante más poderoso del país y temía ser humillada y exhibida como buscafama. Nick Carter negó las acusaciones de Melissa Schumann y aseguró que sería incapaz de causar intencionalmente daño a otra persona. Quien también se sumó a la lista de acosadores es el presidente Donald Trump. Esta semana la productora Brave News Films presentó un video que recopila los testimonios de 16 mujeres que de manera pública han acusado a Donald Trump por acoso o por haberlas agredido sexualmente. Vamos a ver algunos casos. The person on my right, who unbeknownst to me at that time was Donald Trump, put their hands up my skirt. He did touch my vagina through my underwear. As the women walked across the table, Donald Trump would look up under their skirt and, you know, comment on whether they had underwear or didn't have underwear. I didn't want to have to walk across the table. I wanted to get out of there. Then his hand touched the right inside of my breast. I felt intimidated and I felt powerless. Lana was standing right next to him when he touched my butt. She also caught him the first encounter that we had. Durante su participación en el Vulture Festival, celebrado en Nueva York, la actriz Natalie Portman contó que a raíz de que han salido a la luz los casos de acoso en Hollywood, se dio cuenta que ella ha vivido 100 historias de acoso y discriminación a lo largo de su carrera. Además, confesó que tuvo una desagradable experiencia con un productor quien a base de engaños logró que ella subiera con él a un avión privado y afirmó que pese a que nunca la han agredido sexualmente, sí ha sufrido discriminación y acoso en casi todos los proyectos en los que ha participado. Otra heroína que surgió en la semana es la actriz estadounidense Uma Thurman, quien rompió el silencio y en medio de la cadena de abuso sexual cometido por Harvey Weinstein en Hollywood, confesó que ella también fue víctima del poderoso exproductor de Hollywood. I usually regret
the way I express myself. So I've been waiting to feel less angry. And when I'm ready, I'll say what I have to say. La ola de acusaciones de abuso sexual en el medio del espectáculo alcanzó a México. El stand-up mexicano se unió contra la violencia de género mediante una campaña llamada Ya Estuvo. La comediante Mir Ramírez denunció haber sido víctima de acoso por parte de 2 cómicos y tras estas acusaciones, 76 mujeres del medio del stand-up firmaron una carta difundida en Twitter con la que señalaron que los abusos denunciados por Mir Ramírez no son casos aislados. Asesoradas por abogadas especialistas en violencia de género, anunciaron medidas como talleres y apoyo terapéutico con el fin de erradicar la violencia de género en su gremio. Otro villano en nuestra lista es Wes Goodman, un congresista republicano estadounidense conocido por su discurso anti-gay y que irónicamente tuvo que renunciar a su cargo tras admitir que sostuvo relaciones sexuales con un hombre en su oficina. Al ser descubierto, el republicano pidió disculpas a través de un comunicado y posteriormente bloqueó sus cuentas en Facebook y Twitter. El gobierno de la capital turca, Ankara, también destaca esta semana como villano, pues a través de un comunicado informó que a partir del fin de semana pasado prohíbe todos los actos de la comunidad LGBTI para supuestamente garantizar la salud y moral públicas. Al respecto, el Consejo de Europa denunció que el veto en la capital turca viola la Convención Europea de los Derechos Humanos. Estaremos pendientes de la resolución. Quien también resultó ser villano es el entrenador de los Patriotas de Inglaterra, quien tras el partido de temporada de la NFL en la Ciudad de México, el fin de semana pasado, declaró a su llegada a Boston que su equipo fue afortunado por no sufrir algún desastre natural durante su estancia en nuestro país y no tenía ninguna prisa por volver, así lo dijo. Al respecto, el director de la NFL en México, Arturo Olive, argumentó que los 10 días fuera de su ciudad pudieron detonar estas penosas declaraciones. Juzgue usted. I think we're fortunate there was no volcano eruptions or earthquakes or anything else while we were down there. I mean, you have 2 NFL franchises in an area that I don't know how stable the geological plates were below us, but nothing happened, so that was good. Pero no solo salieron villanos de la visita de la NFL a México, pues Marshawn Lynch, el corredor de los Raiders de Oakland, enfureció al presidente Donald Trump al ponerse de pie ante el himno mexicano. Ante esta acción, Trump reanudó sus ataques contra el movimiento de protestas de los jugadores de la NFL y dijo que Marshawn Lynch debía ser suspendido tras ponerse de pie ante el mexicano y sentarse ante el estadounidense. Definitivamente no podíamos dejar pasar esta valiente acción del jugador en nuestro país. El ex jefe militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de 10 cargos por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Mladic fue jefe militar durante la Guerra Civil en Bosnia y uno de los responsables de la muerte de más de 10.000 personas, entre ellas unos 1.500 niños. El ex general de 74 años, también conocido como el carnicero de los Balcanes, fue condenado más de 2 décadas después de una guerra que dejó a más de 2 millones de desplazados. Robert Mugabe, de 93 años, renunció como presidente de Zimbabue el martes pasado, poniendo fin a 37 años de dictadura. La noticia fue anunciada por el presidente del Parlamento en una sesión extraordinaria convocada para debatir la destitución de Mugabe. Recordemos que el ahora expresidente controló Zimbabue desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1980. Esta renuncia pone fin a una semana de incertidumbre que comenzó cuando los militares tomaron el control de dicho país. También hay otro héroe en nuestra lista, pues el presidente francés Emmanuel Macron se pronunció contra la venta de migrantes africanos en Libia tras una reveladora investigación de la cadena de televisión CNN que pone al descubierto la compra-venta de hombres por tan solo $400 para explotarlos laboralmente en el campo. Tras reunirse con el presidente de Guinea y de la Unión Africana, Macron condenó este crimen contra la humanidad y solicitó una reunión urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar este tema que lacera la condición de los migrantes en Libia al convertirlos en esclavos. Vamos con las fake news de la semana. En estos días, diversos sitios de internet difundieron un falso comunicado supuestamente emitido por la Embajada de Canadá en México, en el que supuestamente el gobierno canadiense exigía cuentas sobre los donativos entregados a México tras los sismos.
Ante este rumor, un representante de la Embajada de Canadá en México desmintió la información difundida y dejó en claro que la última comunicación oficial que emitió la Embajada de Canadá respecto a los sismos ocurrió el 29 de septiembre, informando sobre el envío de 1.500 casas de campaña para apoyar a 7.500 personas damnificadas tras los desastres naturales. Y Trump se ha encargado de popularizar el término fake news, como todos sabemos, al quejarse constantemente de que supuestamente producen los medios de comunicación en torno a su administración. A pesar de sus críticas, él mismo ha destacado por confundirlas y difundirlas. En esta ocasión dio a conocer en su cuenta de Twitter que la revista Time lo llamó para decirle que probablemente lo nombraría persona del año en el suplemento anual, que destaca la vida y obra del personaje nominado. Sin embargo, Time salió a desmentirlo y señaló que el presidente se equivoca, pues Time no comenta su elección hasta que la publica el día 6 de diciembre. Y por supuesto que las estrellas del deporte y del entretenimiento no pudieron dejar pasar la oportunidad de burlarse de Trump ante el ridículo que hizo y que fue evidenciado por la revista Time, que desmintió que el presidente estadounidense fue nombrado persona del año de la publicación. En redes sociales, diversos personajes aprovecharon para trolear al presidente y divertirse con sus propias fake news. Vamos con otra situación falsa que también involucra al presidente Donald Trump, pues aprovechó la falta de evidencia disponible en el caso de la muerte de un agente fronterizo para exigir una mayor represión a lo largo de la frontera con México. Trump fue criticado por esta situación, pues capitalizó la tragedia de una familia estadounidense para su propio beneficio político y así sustentar su polémica promesa de campaña para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Vamos a un resumen de los hechos que marcaron la semana que vivimos. Es una situación compleja, difícil, mayormente donde hay circunstancias de asentamiento muy pronunciado del crimen organizado. Que tenemos hasta este momento es el robo. Tenemos ya un retrato hablado que es el que estaremos seguramente distribuyendo en la zona principalmente. Es que el 14 de diciembre daremos a conocer el posible gabinete, el 14 de diciembre. Ocho hombres y 8 mujeres. Lo adelanto. Agradecerles, que ha sido un verdadero privilegio trabajar con todos ustedes, muchos ya desde hace muchos años. En ese sentido, pues los voy a extrañar. Siempre los recibiré bien en Basilea, sobre todo si me llevan unos chilitos. Más adelante tendremos los detalles de la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Además, platicaré con la CEO de Cuema, el brazalete que busca prevenir los crímenes contra las mujeres mexicanas. Cambié mi pasaporte por el INE.
Cambiamos recuerdos por nuevas experiencias. Rutina por surrealismo. Cambié mi forma de ver, de sentir Y de pensar. Cambié hasta la fecha de regreso. Un viaje te cambia la vida. Deja que México viaje en ti. Viajemos todos por México. En el corazón del edificio de Grupo Milenio, un amplio, vistoso y cómodo espacio es la sede de Milenio Foros, el lugar ideal para lanzar productos, hacer conferencias de prensa, catas, pequeños conciertos, charlas magistrales y debates. Milenio Foros, tu espacio. Este sábado comenzó la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El encuentro editorial inició con la entrega del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances al escritor francés Emmanuel Carrère y rindió un homenaje al escritor y filósofo español Fernando Savater para destacar la vigencia de su pensamiento en el mundo actual. Madrid es la invitada de honor este año y por segundo año consecutivo se dedicó un espacio a la literatura gay. Además, durante la inauguración del Salón Literario de la FIL número 31, el escritor estadounidense Paul Auster recibió la medalla Carlos Fuentes de manos de la periodista Silvia Lemus y habló sobre su relación cercana con la poesía francesa. Vamos con Jessica Guadarrama para que nos cuente más detalles. Buenas noches, Ilana, te saludo con mucho gusto. Madrid es la invitada de honor en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A mis espaldas está el pabellón Madrid y en ese lugar hay un pequeño pero significativo espacio dedicado a la llamada literatura gay. Básicamente son 3 editoriales que traen propuestas de sus autores que cuentan historias como cómo empezó el movimiento homosexual en Madrid, en España y en toda Europa. Pero también hay relatos, novelas tan impactantes como ejemplos de prostitución masculina, solo por mencionar algunos. Las editoriales son Punto de Vista, Editorial Dos Bigotes y Librería Bercana. Pero no solo hay propuestas de madrileños, también hay mexicanos. Entre los autores están Luis Martín Ulloa, Sergio Telles Pon y Esteban Hinojosa. Tanto los autores madrileños como los mexicanos van a estar conviviendo con sus seguidores en los próximos días, ofreciendo conferencias de prensa y firmas de libros. ¿Por qué es importante resaltar este espacio, Ilana? Porque es el segundo año consecutivo que se dedica un espacio exclusivo y especial para la llamada literatura gay. Algunos podrán decir que no existe, que no es un género propio decir que existe la literatura gay, pero sin embargo es un intento por resaltar este movimiento y lo que significa tanto en México como en América Latina y en Europa. Bueno, los detalles de las convivencias y las firmas de autógrafos podrán consultarlos en la página de internet de la Feria del Libro de Guadalajara. Muchas gracias por este enlace, Jess. Gracias, buenas noches. Vamos a otro tema. Del 1 al 10 de diciembre se llevará a cabo la Semana Fénix 2017, que incluye proyecciones, funciones al aire libre, clases magistrales y encuentros con los nominados al Premio de Cine Fénix, que reconoce y celebra el trabajo del cine hecho en Iberoamérica. En el estudio me acompaña Ricardo Giraldo, director de Premios Fénix. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por abrir este espacio. No, además estamos a nada de que sea el festival, ya de estar en la locura. Ya estamos a una semana de arrancar 5 días. ¿Qué fue en esta 4ª edición lo que los hizo hacer algunos cambios, entiendo? De entrada hacer la semana, que me parece vital poder ver las películas que están nominadas, claro. Que ojalá lo tuviéramos, por ejemplo, en el Ariel, que pasa mucho que se vota por películas que no hemos visto, ¿no? Bueno, es un paso natural. Desde que inició el tema de los premios, siempre se pensó que tenía que venir acompañado con una idea de proyección de películas, de poder integrar un poco más a los nominados, conocer un poco más lo que hacen. Se trata de promover la cultura cinematográfica de América Latina, de España y de Portugal. Entonces es ahí donde de alguna manera tenemos que encontrar esos espacios para poderlos compartir con el público y también que ellos lo puedan compartir entre sí y de esa manera fortalecer más el vínculo cinematográfico. Hay películas y documentales que ya se habían estrenado, pero que regresan a las pantallas ahora con ustedes, pero hay otras que nunca se habían visto, ¿cierto? Sí, hay unas que no se han visto, que no han pasado todavía por acá, tendrán sus estrenos comerciales, esperemos
muy pronto. La idea de todo esto es tratar de promover y dar un ambiente más propicio para que estas películas tengan cabida, para que se puedan ver, para que salgan más allá de los festivales de cine, para que tengan una corrida comercial y que la gente también de alguna manera pueda interactuar con los creadores de estos trabajos. Entiendo que también es nuevo, y me corregirás si no, pero que el voto del público. Correcto. Este año se entregan 3 premios especiales. Uno de ellos es el premio que otorgan los principales exhibidores de la región, de Iberoamérica, y ellos, coordinados por Cinépolis, han encontrado 5 películas que son las que cubren esos espacios que ellos consideran que tiene que ver con taquilla, boletos vendidos, países de venta y demás. Y estas 5 películas que vienen de 5 países diferentes van a contener un voto extra, que es ese voto del público, que ahorita está en proceso y que se puede ver en la página de premiosfenix.com. Ahí uno puede entrar, ver las 5 películas y votar por su preferida. Esto es de alguna manera para también enganchar al público a tener un vínculo más grande con los premios, ¿no? No, bueno, y de por sí tener esta semana en donde no nada más son las funciones de cine, sino tener talleres, tener la posibilidad de platicar con los guionistas. Entiendo que se van a hacer distintas actividades de cine al aire libre. Bueno, por ejemplo, este viernes ya arrancamos en el Teatro Ángela Peralta, en Polanco. Vamos a tener a las 7 de la noche un documental, que fue el documental ganador del año pasado, es Tempestad, dirigido por Tatiana Hueso. Y al día siguiente tenemos la película de ficción que ganó los premios Fénix 2016, Neruda, que es con Gael García Bernal, dirigida por Pablo Larraín. Tiene así lo mejor de la cinematografía chilena, está ahí, los grandes actores. Es una película maravillosa, altamente recomendable, y como es gratuito, todo el mundo puede asistir, tanto viernes y sábado, a ver estas 2 películas a las 7 de la noche. ¡Qué maravilla! Y además, hay varias películas que si bien tuvieron su corrida en el cine en su momento, varios, y me entro en esa categoría, no tuvimos oportunidad de ver, y creo que es una muy buena oportunidad para ver, por ejemplo, la última película de Michel Franco, un documental que entiendo que a todo el mundo dejó cimbrado, La libertad del diablo, de Bernardo González. O sea, vamos a tener como un poco de todo, sí, plus, como dices, cosas de España, de Portugal, de Brasil, que de otra manera no tenemos acceso. No, vamos a tener... También sucede que toda esa semana Fénix, los días posterior a los premios, viene un enlace con un nuevo mercado que se abrió por parte de IMCINE, que se llama MICA. Y ahí vamos a tener también participación, va a haber cosas muy interesantes, va a haber una conversación con Alfredo Castro, que es un actor chileno maravilloso, que sale en una película de Pablo Larraín que se llama El Club. Ha sido como el actor en el que él se ha recargado de todas sus películas. Él va a dar una conversación que se llama Cine y Crueldad. Vamos a tener una conversación con Carlos Reigadas y a propósito de la reedición de Japón por parte de Criterion Collection. Va a haber una lectura pública del guión de Abel, de Diego Luna, con Diego Luna e invitados, actores invitados a esta lectura. Entonces se vuelve como un festín con muchas aristas, y es bien interesante porque, como bien dices, no solo tienes el chance de conocer las películas que quizá no has podido ver, pero también los puedes ver un poco a ellos en acción, hablando y acercándose con el público. Y para los que les cueste trabajo desplazarse por la ciudad porque es complicada, entiendo que Filmin Latino también va a estar Filmin Latino tiene algunas de las películas, Cinépolis Click tiene algunas otras, vamos a tener funciones en Cinépolis, Cine Tonalá, Cineteca Nacional. Entonces, es difícil cubrir una ciudad como esta, pero algo interesante también está pasando este año, y es que vamos a llegar a través de Cinépolis a Guatemala, Costa Rica, Colombia. Entonces el panorama poco a poco se abre, pero como empezamos, y bien lo dijiste, es un proceso. Primero fueron los premios, ahora es poco a poco ir compartiendo más estas películas. Pues mucha suerte con esta edición, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Vamos a otras cosas. Tesla lanzó un cargador portátil muy exclusivo, pero no tan potente. Por $45, la compañía de Elon Musk comercializa el Tesla Powerbank. Esta batería tiene dimensiones compactas y tendrá diseño elegante, pero cuenta con un conector para productos Apple y otro para dispositivos Android.
Hasta el momento su capacidad es poca, por lo que los usuarios aún no están muy convencidos de usarlo, ya que para smartphones potentes solo tiene energía, imagínese usted, para una recarga. Vamos a otro tema. Esta semana la española Cinta Tort dio a conocer Miedo, un cortometraje con un mensaje para las mujeres con el que busca crear conciencia sobre el amor propio y la violencia de género. Miedo a engordar, a mirarse al espejo, a comprar ropa. Miedo a la soledad, al vacío, a la depresión, a la locura. Miedo. Miedo y rabia a sus palabras. Gorda, gordas, así nos llaman. Y ahora le presentaré un brazalete que forma parte de una colección de joyería inteligente que busca prevenir los crímenes en contra de las mujeres mexicanas. Me acompaña en el estudio Carmiña Santamaría, CEO de Cuema. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentando lo que es Cuema. Bueno, para comenzar, quisiera un poquito contar la historia de cómo nace Cuema, ¿no? Hace 2 años fue el evento del secuestro de una amiga mía, lo que en verdad gatilla que me ponga a pensar. Tenemos dispositivos para contar calorías, para contar cuántos pasos caminé el día de hoy. Sin embargo, no usamos la tecnología para realmente salvar vidas, que es lo importante, ¿no? Es así que me decidí con mi cofundador a agarrar un equipo. Vamos a aplicar por fondos y, bueno, tuvimos los primeros fondos en Estados Unidos, lo cual pone, digamos, el primer antecedente para llegar a lo que es ya la colección de joyería inteligente de Cuema. Y entonces empiezan en Estados Unidos y en México, ¿cómo es recibido? Sí, bueno, lanzamos hace 2 semanas, y la verdad que la respuesta ha sido mayor de lo que esperábamos. Ya obviamente estamos súper interiorizados con el problema de violencia contra la mujer. Y yo creo que aquí no se tiene que explicar el porqué de la necesidad de un dispositivo de seguridad. Entonces, realmente estamos muy felices con la acogida que ha tenido, ya pensando en no solamente que sea un dispositivo para notificar a amigos y familia, que es lo que es ahora, sino también poder tener un call center donde Cuema esté monitoreando este tipo de emergencias y llamar a las autoridades, ¿no? ¿Cómo funciona? Si entiendo bien, sí, es que manda una señal, tú tocas tu pulsera y manda una señal a tu teléfono celular donde bajas una aplicación, ¿cierto? Sí, o sea, ya el aplicativo debe estar instalado en tu teléfono. Tú agregas tus propios contactos de seguridad, amigos y familia. Entonces, apretando el botón aquí, súper discreto, por 3 segundos, lo que hace el Bluetooth es enviar una señal al teléfono donde directamente ya me envía la notificación y lo mismo van a recibir tus contactos. Y si no tengo datos móviles, no importa. Justamente estamos pensando en que va a haber ese momento y va a ocupar mensajes de texto enviándolo a la nube y lo tomamos desde ahí. Lo que manda básicamente son los datos de tu ubicación exacta. Okay. Y a partir de ese momento, si es que estuvieras en movimiento, si en el caso de un secuestro, va a ir dejando como las miguitas en el camino, ¿no? Sí, la marca, digamos. Exactamente. La alerta no se apaga, o sea, puede ser que el teléfono lo apaguen, lo roben, lo hagan lo que sea. O sea, la alerta evidentemente no va a estar enviándose en ese minuto. Sin embargo, una vez que el teléfono, o sea, porque van a prender el teléfono para resetearlo o para hacer cualquier cosa, nuevamente emite la señal, ¿no? Ok. Y entonces esa sería la gran diferencia con los botones de pánico, algunos que ya existen, otros en los que se está trabajando. Por ejemplo, ONU Mujeres en una de sus últimas conferencias que estaba trabajando con el gobierno de la Ciudad de México para un botón de pánico, pero esto es mucho más inmediato y como dices tú, el hecho de que si se apaga el teléfono y se resetea, que tengas la posibilidad de que siga ahí la alerta. Yo creo que también tenemos otros diferenciadores. Los botones de pánico, o sea, a ninguna mujer le gusta cargar cosas que tiene, o sea, el minuto que tú tienes que ponerlo en tu bolsa, la oportunidad de usar ese botón de pánico desapareció.
hasta que yo busque mi bolsa. Intenta activarlo, o sea, el minuto ya se fue, el atacante ya se dio cuenta que estoy intentando pedir ayuda, por lo tanto la oportunidad de realmente hacerlo se va. Claro. ¿No? Es así que diseñamos joyería que no solamente es que tiene un dispositivo, es totalmente discreto, incluso a la moda, y también porque a las mujeres no nos gusta que nos uniformen, vamos a ir lanzando diferentes colecciones, ¿no? Y para que sea lo más discreto posible. Perfecto, pues qué pena que tengamos que usarlo, pero es necesario y le agregas, como dices tú, algo de moda que lo hace ser mucho más útil para las mujeres. Muchas gracias por tu visita esta noche. No, muchísimas gracias. Suerte. Gracias. Antes de ir a un corte, le informo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comunicó a sus colaboradores que no será el candidato de su partido, el PRI, a la presidencia de la República en la jornada electoral del 2018. El viernes pasado, el secretario se reunió con el presidente Peña Nieto en Los Pinos. Más detalles sobre este tema en los próximos espacios informativos de Milenio Televisión. Más adelante le platicaré, o estaré platicando con Jimena Rodríguez sobre cómo se vivió este fin de semana la Liga MX Femenil y un adelanto de la semana que nos espera. Populismo y xenofobia, los nuevos falsos nacionalismos. Encuentro de Humanistas 2017. Sábado 2 de diciembre, 17 horas. Salón 6, planta baja, Expo Guadalajara, en el marco de la FIL. Invita a Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. El asalto a la razón con Carlos Marín. Lunes a viernes, 21 a 45 horas, por Milenio Televisión. El pasado viernes se jugó la final de la primera edición de la Copa MX Femenil en el estadio OmniLife en Guadalajara, donde las Chivas se impusieron ante el Pachuca 3-2. Para hablar de todos los pormenores de este histórico evento, nos acompaña Jimena Rodríguez, colaboradora de La Afición. ¿Cómo estás, Jimé? Muy buenas noches, Lana, un placer estar contigo. Así es, fue la final, ida y vuelta. La ida fue el lunes pasado, donde Pachuca había ganado 2-0 en el Estadio Hidalgo, y ahora la vuelta fue en el Estadio Chivas, justamente donde las Chivas remontan y ganan 3-0, y de esta manera el global queda 3-2 en el torneo de Liga Femenil, el primer semestre. La Copa MX, de hecho, se jugó el semestre también pasado, donde Pachuca había sido campeón. ¿Qué pasa? Pues bueno, obviamente histórico. Ahí estamos viendo las imágenes justamente de Norma Palafox, que se convirtió en la heroína al anotar ese tercer gol al minuto 67, después de 14 jornadas, semifinales, 4 meses de actividades, 400 historias de jugadoras en toda esta primera liga. Pues al final son las Chivas las que salen campeonas, así que la noche del viernes 24 de noviembre fue sin duda alguna histórica. Hablando un poco ya de lo que fue el torneo en general, me parece, Ilana, que hay mucho que aplaudir, obviamente. Me parece impresionante la reacción de la gente, la afición, como jornada tras jornada pues se fueron comprometiendo más, se rompieron récords de asistencia. Primero, la ida el lunes pasado en el Estadio Hidalgo fueron 29,000 personas, y eso fue un récord para un partido femenil. Y después, este viernes, fueron 32,500 aproximadamente, y se vuelve a romper el récord. Entonces, muchísimo compromiso de esa parte, pero también, por otro lado, me parece que son todavía muchos detallitos que hay que, pues sí, dar a conocer a la gente y mejorar. El sueldo es un tema, por supuesto. Reciben entre 3,000 y hasta 30,000 pesos, un poco menos de 30,000 pesos, las mejores pagados, que viene siendo un porcentaje mínimo. La elite, las seleccionadas, las que reciben esta cantidad, pero el 90% de las jugadoras está recibiendo menos de 6,000 pesos al mes. Comparado obviamente con la varonil, ni siquiera hay comparación. Un André Pierre Guignac, que sabemos que es un extranjero, recibe hasta más de 77 millones de pesos al año. Qué locura. Obviamente el ingreso económico que da una liga varonil con una femenil no se puede comparar tampoco, ¿no? Esto está en crecimiento, ha sido un experimento, hay mucho que aplaudir, pero todavía
digamos que esto se tiene que nivelar un poquito más, o sea, sí darles incentivos, darles aplausos, sobre todo a las campeonas, ¿no? Porque las Chivas, sobre todo las campeonas, no están nada bien pagadas. Yo justamente, comentarte rápidamente, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el CEO de Grupo OmniLife, que es justamente José Luis Higuera, y le pregunto, ¿va a haber algún incentivo, algún bono si llegan a ser campeonas? Pues está algo más que una felicitación. Y me dice, ¿por qué a ustedes solo les interesa hablar de dinero como prensa? Ustedes tendrían que hablar de lo que sucede en el campo. Y le digo, no, pues el periodismo deportivo no solo es hablar de lo que sucede en el campo, es hablar de lo que sucede también alrededor, y me parece que el tema de dinero todo este semestre ha sido algo que hay que checar, aunque ninguna cifra en sí está 100% comprobado, porque siempre tratan como de ocultar, digamos, estos detalles económicos. Entonces, por ahí mejorar eso, y también, aunque fue creciendo el interés de la gente, de las directivas, de las instituciones con sus propios equipos femeniles, todavía se puede hacer más en cuestión de logística, en los tratos, no todo hacerlo traslados en camiones tan lejos de un estado a otro, cuidarlas un poquito más en ese sentido, para que también ellas, si bien este semestre tuvieron el espíritu y las ganas de una primera liga femenil, con los años se va a ir quitando, porque también son jugadoras profesionales. Van a empezar a exigir más, y con justa razón. Habrá que ver cuánto tarda este proceso, ¿no? Porque si ya hay patrocinios y demás, eso quizás acelere el también proceso. También han crecido, ¿no? Exacto, y las televisoras también han crecido su compromiso. Y el hecho de que jueguen en estadios ya es también sí, solo Pumas no lo hizo, y Chivas solo lo hizo hasta la semifinal. Ya. Entonces, pero ahí van. Muchas gracias, Jimé. A ti, Lana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a temas internacionales. Una explosión en una fábrica ubicada en Shanghái, China, dejó un saldo de 2 muertos y al menos 30 heridos. Además, derribó edificios y dejó las calles llenas de autos dañados y escombros, según reportes oficiales. De acuerdo con testigos, la explosión pudo haber sido provocada por una tubería de gas que se dañó durante los trabajos de demolición. Sin embargo, las investigaciones continúan. Más de 8 millones de personas en Cuba mayores de 16 años fueron convocadas a elegir por voto directo y secreto a más de 12,000 concejales en unos comicios sin candidatos opositores y que conducen a la elección del sucesor de Raúl Castro, prevista a realizarse en 2018, en lo que sería el primer relevo presidencial en casi 6 décadas de gobierno comunista. Estos comicios se celebran un día después de la conmemoración del primer aniversario de la muerte del exmandatario cubano Fidel Castro. Vamos a conocer los eventos más importantes que nos esperan durante la semana que viviremos. El miércoles 29 de noviembre y el jueves 30, Arcade Fire traerá a México su gira Infinite Content Tour con su 5º álbum Everything Now en el Auditorio Nacional. Estos mismos días, Camilo VII tocará Óleos, su primera producción, en el Teatro Metropolitan. Y El Guincho regresa a México para presentarse el 30 de noviembre en el Foro Indie Rocks. Y ahora cambiamos a temas políticos. El viernes 1 de diciembre, Miguel Ángel Riquelme asumirá la posesión de la gubernatura del estado de Coahuila. En otro tema, del 1 al 10 de diciembre, como le decíamos, se va a llevar a cabo la Semana Fénix 2017 con proyecciones, funciones al aire libre, clases magistrales, talleres y encuentros con los nominados de los premios Fénix. Y para el próximo 3 de diciembre, el tenor Ramón Vargas cantará en apoyo a los niños y jóvenes con discapacidad en el Centro Nacional de las Artes, con el fin de recaudar fondos para apoyarlos. Y para terminar la semana, cerramos con uno de los artistas precisamente que se estarán presentando en México. Se trata del Guincho o Pablo Díaz Reixa, originario de Islas Canarias. Nos vamos con Bombay de su disco pop negro de 2010. Buenas noches y buena semana.